Estamos en el episodio número 20 y luego de un largo introito, una larga introducción de 19 capítulos, llegamos al corazón de este ciclo donde vamos a hablar de la deuda. Y la pregunta concreta, vamos al meollo, ¿qué es la deuda? ¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su naturaleza, don Héctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Santiago? Bueno, efectivamente, el planteo es este. Todo lo que hemos visto hasta ahora, llamémosle que fue en cierto sentido una gran introducción a este problema central, que es el principal problema de la Argentina, el problema del endeudamiento público. Y este episodio yo tengo varias cosas para decir acerca del significado y alcance del problema de la deuda. Para decirlo en términos muy simples, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deuda? Porque la gente desconoce la naturaleza y alcance del problema. Se dice genéricamente, todo el mundo sobreentiende algo, pero hay veces que yo digo es un error de los más peligrosos. Cuando uno cree que entendió el problema y no lo entendió en realidad. No, pero no me extiendo esto. Lo único que me gustaría empezar con una reflexión importante. Hay un viejo proverbio medieval que dice que el éxito más grande del demonio ha sido hacernos creer que no existe. Y yo digo que con la deuda aparece lo mismo. Vos fíjate que todos los economistas del establishment soslayan la gravedad del problema de la deuda e incluso el tema mismo. Se habla de temas sectoriales, de retenciones, de economía, inflación, de eso a rolete, pero nadie que encare así, directa y a quemarropa, el problema de la deuda. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión metodológica muy importante, que es la siguiente. Todos decimos, y es cierto, que no va a poder haber solución o una propuesta alternativa a un problema si antes no tenemos un diagnóstico, ¿verdad? La famosa relación entre diagnóstico y propuesta. Eso pasa en todos los órdenes de la vida y en política también. Prognosis, como dicen los médicos. Como dicen los médicos, prognosis. Es una regla general. Un diagnóstico para poder elaborar una propuesta. Es el ejemplo médico que vos decís es el más comprensible, ¿no? Si no, ¿qué medicación me va a recomendar o qué método? Pero se olvidan de algo importante que está antes que eso, que es la correcta identificación del problema. Porque si identificamos mal el problema, corremos el riesgo cierto de que el diagnóstico está mal hecho o que no sirve para nada. Y yo creo que eso es una patología que se da en la Argentina. Existen diagnósticos, muchos diagnósticos, algunos muy buenos diagnósticos, pero hechos sobre problemas mal identificados. Y A ver. Bueno, en una oportunidad hablaba con un amigo, pobre fallecido, ex legislador, que me decía, dice, mira Héctor, dice, el problema más grande y a encarar por la Argentina directo es el problema del sistema ferroviario. No, por la articulación de los sectores, de las ciudades, de las regiones, por la activación que supone montar un nuevo sistema ferroviario, etcétera, etcétera. Y yo le decía, digo, sí, estoy de acuerdo con la importancia del problema, digo, pero no con el encuadramiento. Digo, porque vos fíjate que tenemos que el sistema ferroviario en sí mismo es un subsistema de las comunicaciones físicas. Entonces, cuando encaramos el problema ferroviario, tenemos por un lado el sistema ferroviario de alcance general, después tenemos el sistema de caminos conexos, hay lugares donde no se llega por ferrocarril, hay que usar la vía aérea, hay otros que son por vía fluvial. Entonces digo, estoy de acuerdo con que la gravedad y la importancia del problema ferroviario, pero no en tu planteo, le decía, porque el planteo es el problema de las comunicaciones físicas argentinas, cómo se comunica el territorio. Y para eso, para las comunicaciones físicas, hay que subir a otra categoría del problema, que es la regionalización.
Si vos no sabés qué regionalización querés dar o tenés y querés articular en el país, el sistema de comunicaciones físicas puede llevarte a cualquier lado. Por ejemplo, es sabido, eso es histórico, el diseño del sistema ferroviario argentino, que fue desarrollado fundamentalmente por influencia británica, ¿no? Es centrípeto, es decir, todas redes de comunicación que desde los lugares hacia los puertos, claro. Porque convenía, y entonces no tenemos ferrocarriles transversales, o peor, en la época del proceso, en Martínez de Oz se levantaron, por ejemplo, los tres ferrocarriles patagónicos transversales, lo cual fue una criminalidad. No solamente paralizaron los rieles, sino que el ferrocarril que salía de Puerto Madryn, de Esquel hacia la cordillera, que estaba hasta a mitad de camino, fueron levantados hasta los durmientes, como diciendo, nos aseguramos de que destruimos la comunicación transversal, porque vos podés paralizar una cosa pero dejarla, no, desmontado. Pero, perdona, Santiago, nos fuimos un poco lejos. Sí, pero como sirve como ejemplo, porque si bien el problema multimodal es importante, el problema del transporte multimodal es importante, hay gente que lo centra como el problema número uno, siendo el tema de la deuda. Es claro, por eso no lo puse como ejemplo. Claro, lo puse como ejemplo de esto. Vos parás a cualquier ciudadano y hasta cualquier economista o tipo de, y el tipo va a tener material para hablar de un subtema determinado. Pero si no identificás la categoría del problema, la categoría superior del problema, no entendés el resto. ¿Qué es el tema que venimos desarrollando? Cómo la economía financiera subordina y desnaturaliza la economía física. Hay gente que le da prioridad al tema de la educación o al tema social, o a temas de la economía, pero si este problema es primero. Claro, te pongo un ejemplo para mí irritante. Se puede favorecer una comunicación física a lugares turísticos y no son productivos, ¿no? Y sin embargo todo el mundo puede estar hablando del desarrollo de eso, que más allá del sector local que le favorezca, no se articula con una política de conjunto. Pero todo esto lo puse simplemente como ejemplo de que estamos hablando de qué hablamos cuando hablamos de deuda. Bien. Entonces hay que tener presente una regla muy simple. Yo lo cifro en esto. 3 conceptos preliminares que el que no entienda esto difícilmente va a entender todo lo que sigue. El primer concepto es que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. La deuda es el alfa y el omega de todo lo que ocurre en la Argentina. Claro. El dinero manda en el mundo y manda también en la Argentina. Claro. ¿No? Así que el que no entienda eso está en otro planeta. Pero que tiene que ver, porque si no se soluciona este tema, no se pueden solucionar otros problemas que son importantísimos, como el problema del transporte que hablábamos recién, o el tema de la educación, o el tema, otros tantísimos temas que tienen su gravedad, pero este tema los recorre a todos. Claro, por eso yo establezco, ya lo tomé como un estribillo, digamos así, el tema de que lo primero que hay que entender es que el primer problema de la Argentina a atacar, a solucionar, es el problema financiero. Porque si no solucionas el problema financiero, no hay política económica que sirva. Por supuesto. Y en el centro del problema financiero está la servidumbre de la deuda. Es como vos en tu vida privada querés planificar cualquier cosa de tu actividad laboral, personal, empresaria, y decís, sí, pero acá tengo una deuda que no voy a pagar en toda mi vida. Entonces cambia radicalmente el planteo. Es como si uno tiene una tarjeta de crédito, gana 2 millones y más de 1 millón se lo lleva a los intereses de la tarjeta. Sí. Pero y peor aún. Tanto más grave, no solamente cuantitativo, sino cualitativo, de sentido, es que el tipo de deuda, que es lo que vamos a desarrollar ahora, está hecho bajo la trampa de endeudamiento perpetuo, es decir, bajo lógica de usura, que lo hemos visto en programas anteriores. Tomar una deuda sin capacidad de pago equivale a tomar una deuda perpetua,
porque entonces vos no vas a poder pagar nunca esa deuda de su vencimiento y vas a vivir refinanciándole ad eternum. Es ser funcional a un sistema perverso. Claro. Y nadie lo dice, nadie lo reconoce, nadie lo admite. Claro. Por eso digo, primer concepto preliminar, la deuda como condicionante total. El que no entiende esto no entiende en qué país vive, en qué mundo vive. Segundo, la deuda como sistema. La deuda no es un hecho aislado, la deuda no es algo que nos ocurrió una vez y que bueno, ahora hay que bancársela, ahora hay que convivir con ese problema, pero buscando una solución y después va a pasar. No, no es así. La deuda es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos, de piezas, eso se da desde el aspecto biológico hasta el aspecto económico, organizativo, político, el concepto de sistema. La deuda como sistema implica que todos los elementos de servidumbre se van acomodando para que el país se endeude y permanezca endeudado. Entonces nosotros estamos metidos en una trampa dentro de un sistema de deuda, no dentro de un hecho aislado. Algunos dicen, bueno, no, hay un problema agropecuario, está el problema de la deuda, está el problema del desarrollo industrial. No, como si fuese evangélico. En el principio está la deuda y sin la deuda no se entiende nada. Claro. Yo soy muy absolutista en este razonamiento, pero me parece importante. Y el tercer concepto viene del anterior. Si la deuda es un sistema, todo sistema, por definición de sistema, cualquiera sea el orden, orden natural, orden social, orden político, es un conjunto de componentes dispuestos siguiendo una determinada lógica, llegando a una determinada finalidad, pero fundamentalmente responden a una lógica. Todo sistema hay que compararlo con el cuerpo humano, ¿verdad? El sistema sanguíneo. ¿Cuál es la lógica del sistema sanguíneo? Bueno, el sistema circulatorio provee de vida y de oxígeno capilar a la célula, por ejemplo, ¿no? Con la hemoglobina que transporta la sangre. Bueno, aunque eso no es mi tema. Entonces viene la pregunta, ¿y cuál es la lógica que rige el sistema de la deuda? Aceptamos la deuda como sistema y ahora nos preguntamos, ¿y cuál es la lógica que rige ese sistema? Todos hemos oído hablar siempre de usura como la posición abusiva del acreedor frente al deudor. Normalmente eso es lo que caracteriza y es lo visible, ¿no? Es la parte, como el iceberg, la parte visible del problema. Ahí hay un témpano, ahí hay una anomalía. Tengo una deuda y estoy atado a condiciones que no puedo revertir, ¿no? Las condiciones abusivas según la cual la capacidad de negociación del deudor es menor que la del acreedor, normalmente, ¿no? En casi todos los casos. Pero hay una dimensión superior de la deuda como problema, que es que ¿cuál es la lógica del acreedor usurario? Todo el mundo piensa que el acreedor usurario es alguien, el acreedor así intempestivo, el acreedor sin consideraciones éticas, ¿no? o morales, es un tipo que actúa mal, pero que en el fondo tiene razón. Él prestó dinero y quiere que se lo devuelva. Después las consecuencias, si el tipo tiene que dejar de comer, dejar de alimentar a la familia, no le interesa. El dinero no tiene ética, es más, el dinero está confrontado con la ética, ¿no? Pero hay un aspecto peor de eso, más perverso. La verdadera lógica del usurero no es que el deudor le haga cualquier sacrificio, pero le pague la deuda, le devuelva lo que le prestó, se acaba el problema y consecuentemente lo que quiere el acreedor usurero es cobrar su dinero. Bueno, eso es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque la lógica del usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca. Porque eso establece una servidumbre de pago, porque en el medio está el interés, está la usura.
Para eso cito siempre algo que está, acá lo escuché en jornadas, me acuerdo, cito muchas veces unas jornadas bancarias que se tuvieron ya hace unos años, antes de la pandemia, en el Banco Central, donde lo citaron varios autores, pero me parece en forma provocativa lo tiró en sus primeras palabras el que entonces era presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfang, que en este momento es presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Este hombre, bueno, tenía doble nacionalidad porque él fue primero presidente del Banco Central de Israel y después era oriundo de Brasil y fue presidente del Banco Central de Brasil. Después, cuando terminó allí, lo nombraron en el Fondo Monetario a cargo del Departamento Hemisferio Occidental, que tenía la supervisión de la Argentina, y luego lo mandaron al BID, que ahí desplazó la candidatura de Gustavo Vélez, que proponía la Argentina. Bueno, este hombre, un economista muy citado y muy importante, arrancó su exposición diciendo: el primer problema del sistema financiero internacional hoy es el exceso de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Sobra dinero en el mundo. Sobra dinero financiero. Dinero no aplicado a la economía productiva, sino dinero. O sea, vos fíjate la lógica. El principal problema del sistema financiero es que sobran los dólares en un mundo donde la mitad de la población del mundo vive debajo de la línea de pobreza, donde hay hambre en el mundo, hay refugiados, hay necesidades de todo tipo. El sistema financiero, el principal problema que tiene es qué hace con el excedente de liquidez, qué hace con la plata que le sobra. Es toda una paradoja. Ahora, porque eso ya se hablaba de los petrodólares en la década del 70. Sí, que sobraban dólares en la plaza. Si lo queremos rastrear, tenemos que rastrear históricamente hasta mucho antes, ¿no?, del origen del capitalismo moderno. Pero quiero decir, entonces no me quiero ir lejos, aparte, pero esto explica por qué le dedicamos un episodio a identificar el problema. Porque si no identificas el problema, el resto no te sirve. Y lo que vamos a hablar a continuación lo determina. Bueno, no es mi estilo. Después lo voy a comentar. Pero primero, haceme acordar de esto. El Estado, por texto, por libro, tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. Cómo se financia el Estado, que algo hemos hablado ya en el presupuesto. La primera es la recaudación tributaria, impositiva y previsional, la recaudación tributaria, los impuestos. La segunda es la emisión monetaria controlada, porque los liberales identifican emisión monetaria con inflación, y no es así. Hemos explicado que la inflación no se produce por la mera emisión de dinero, sino por el destino, no por el origen de la emisión, sino por el destino. Si vos fabricás billetes, con eso financiás la construcción de fábricas, explotaciones, no es lo mismo que si lo financiás para pagar intereses de la deuda, como está ocurriendo ahora, no, en la Argentina. Esa es la segunda fuente. Y la tercera es la deuda pública. Pero la deuda pública es, como quien dice, pan para hoy, hambre para mañana. Siempre se ha dicho, y la deuda es una característica según la cual no lo paga la generación presente, pero lo va a pagar la generación futura a través de impuestos, porque después hay que devolver la plata pedida, más sus intereses. Yo diría que es peor todavía, lo paga la generación futura y ya lo está pagando la generación presente, porque eso de hablar del futuro es ilusorio. Es decir, los intereses rigen, la regla es que los intereses se pagan en forma semestral o trimestral, y la Argentina emite deuda a un mes o a menos de un mes, así que el tema de los intereses no es un problema de generaciones futuras. Las generaciones futuras heredarán el problema, pero es problema de la generación presente también. Entonces, ¿qué ocurre? La tercera fuente de financiamiento, la deuda, a diferencia de las dos restantes, tiene un costo. Ese costo es el interés de la deuda, es la usura de la deuda, ¿no?
Entonces nos encontramos con una paradoja, que cuando la deuda crece mucho, la tercera fuente de financiamiento, que es la deuda, crece mucho, y los intereses con ella, generalmente más que proporcionalmente, ¿no? Porque prestar más a un cliente que está muy endeudado implica ponerle condiciones más gravosas. Entonces tiende a crecer más que proporcionalmente. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre eso, como en la Argentina, se afectan las otras dos fuentes de financiamiento, porque el gobierno tiene que aumentar la presión tributaria para recaudar más, para poder pagar más deuda. Y tiene que emitir más para pagar deuda. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? La gente cree que se acabó la emisión monetaria y resulta que no, que la emisión sigue existiendo en proporciones altísimas. En este momento se calcula que el Banco Central, por los pases pasivos al 30 de junio, por lo menos, que es la última cifra, representaban que el Banco Central, a través de la Casa de la Moneda, estaría emitiendo, por lo menos solamente por pases, casi 700.000 millones de pesos por mes. Y de eso nadie dice nada. Ahí sí que es agarrar la maquinita para pagarle al acreedor. Pero como es para pagar intereses, no, de eso nadie habla, de eso no se comenta nada, ¿no? El gobierno dice que quiere eliminar la fuente de emisión, etcétera, etcétera, pero hasta ahora sigue pagando intereses. Pero gobierno, clase política y periodistas dicen o hacen creer de que no se está emitiendo. Y bueno, el sistema tiene, el sistema financiero controla los grandes medios de prensa y por ende no existe una verdadera libertad de expresión, porque los periodistas son empleados de los medios de comunicación que controlan la finanza. Entonces, el mito de la libre expresión, o el mito que muchas veces se toma como bandera, yo digo, es un mito, porque el periodista, el empleado o el contratado, lo que sea, no puede decir algo que los dueños de los medios de comunicación no le permitan hacerlo. Lo estamos viendo vergonzosamente todos los días, ¿verdad? Y con distintos temas, ¿verdad? Hay directiva, guste o no guste, no hago juicio de valor, pero hay que hablar mal de Venezuela, de Maduro. ¿Por qué? Porque es así, todos los medios a rajatabla. Hay que hablar mal de Rusia por el tema de Ucrania, listo. Hay que ocultar o bajar los decibeles del genocidio de Gaza, ¿verdad? Son directivas. Que al periodista le guste o no le guste, sí, pero la libertad de expresión depende, la libertad entre comillas, depende de la voluntad del dueño de los medios de comunicación. Pero no vamos... Volviendo al círculo vicioso ¿no? Y al círculo vicioso del alcance total. Claro. Por eso yo aclaraba el concepto preliminar. La deuda como condicionante total de todo lo que ocurre en la Argentina. Porque el dueño del dinero es el dueño de las decisiones en todos los órdenes de la vida económica y social del país. Es importante porque es una cosmovisión, es una idea del mundo y de la vida, de la realidad, distinta de la que quieren transmitir los medios. Los medios están en realidad para desinformar, los grandes medios. La tarea tuya, como la de algunos amigos que están haciendo un esfuerzo ciclópeo para sus posibilidades, es una patriada, pero llega a un universo muy pequeño de destinatarios. Sí, en la televisión hace meses que hablan del caso Loan o de cuestiones menores. Sí, cualquier cosa sirve como distractivo, cualquier cosa sirve como distractivo. Bueno. Pero no nos perdamos, entonces vuelvo a esto, el tema. El Estado tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento y impuestos, emisión y deuda. Y la peor es la deuda. Y la deuda, como pasa en la Argentina y en otros países, termina condicionando las otras dos fuentes de financiamiento. Porque para pagar el costo del endeudamiento tengo que subir los impuestos y tengo que subir la emisión monetaria. Esa es la realidad y la estamos viendo ahora
con un gobierno que se dice libertario y contrario a este tipo de sometimientos. Pero el gobierno Milei hasta ahora no ha bajado los impuestos, los ha subido, no ha quitado las retenciones, las ha generalizado. ¿No? El gobierno no ha favorecido el aumento de los salarios reales. Entonces, redondeando esto, porque es importante, esto es lo que produce el fenómeno, yo digo un fenómeno de causación circular, un círculo vicioso. Resulta que la deuda pesa sobre el presupuesto del Estado, sobre las finanzas públicas. Entonces, eso hace que el principal gasto público es la deuda y sus servicios. En consecuencia, con el nivel de deuda que tenemos, eso produce déficit fiscal. Y el déficit fiscal se cubre con más endeudamiento, con lo cual el círculo vicioso vuelve a empezar, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo ahora en la época contemporánea, desde que empieza lo que yo llamo la época contemporánea del problema de la deuda, que desde la época del proceso militar con Martínez Dios hasta la fecha, son casi 50 años, no ha variado, no ha mutado un ápice su naturaleza. Por eso el que no entiende la naturaleza de la deuda no entiende que todo. Por eso todos los gobiernos se lamentan de la herencia recibida, y en materia de deuda también es la deuda heredada, ¿no? Pero todos, sin excepción, la han aumentado. Y ninguno ha confrontado el problema de la deuda. Es el famoso problema entre convivir con un problema indefinidamente o confrontarlo en algún momento. Y el primer requisito para confrontar un problema es entender la naturaleza, entender el planteo. Nadie ha tomado el toro por las astas, como dijo una vez un presidente. Sí, que por eso duró una semana. Tal vez por eso, ¿no? Por eso y por la forma de que él proponía de salir, que era con moneda paralela. Pero fundamentalmente Adolfo Rodríguez Sá no duró una semana por eso, porque primero denunció que la deuda era algo secreto, que la deuda no era visible, que se arreglaba siempre entre bambalinas, y pidió que lo tratase y lo investigase el Congreso. Bueno, sonamos. Si la deuda por definición es secreta, lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar después. No hay información. Lo inyectaron 48 horas después. Sí, por eso es un ejemplo típico, característico. Y eso es lo que yo tantas veces repito cuando hablo de no confundir finanzas con economía. Esta es la forma, la deuda es el instrumento central por el cual las finanzas dominan a la economía. Es decir, la finanza, el dinero, el poder del dinero independiente condiciona la economía física o real. Y eso lo estamos pagando todos. Pero los medios de comunicación y los economistas del establishment se encargan de engañar a la gente, distrayéndola con otros temas, con otras variantes. Por eso hay que entender, primero, el problema general de la presencia de la usura en el mundo moderno, como si la usura no existe en el mundo moderno, ¿verdad? Y resulta que la principal fuente de distorsión financiera es la usura, es el interés de las deudas. Todos los países están endeudados. Pues repito siempre lo mismo. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, que emiten los dólares que son aceptados por todo el mundo, tiene la mayor deuda pública del mundo, 34 billones de dólares. Billones de los nuestros, para ellos son trillions, ¿no? Son trillones. 34 billones de dólares de deuda pública, por la cual en el año 2018-2017, en esa época, pagaba en un año de intereses el equivalente del Producto Bruto Argentino, más de 500.000 millones de dólares. Y es la primera potencia del mundo. Por eso se debate también allí el superávit.
para redondear, no sé si he sido tratado de hacer claro, como siempre yo me anoto algunas cosas como recordatorio de lo que tengo que decir, pero lo principal como balance de este episodio yo diría que es, primero, grabarse esta naturaleza perversa del problema de la deuda. El que no entiende la naturaleza del problema difícilmente o nunca va a llegar a una solución, ¿verdad? Si vos arrancás mal, no vas a llegar nunca. Y el tema de la trampa de deuda perpetua por usura. Es decir, que la verdadera lógica de la deuda no es que se haga un sacrificio, un ajuste para eliminarla, sino al revés, es el requisito para prolongarla. Esto lo vamos a ver más adelante, pero te lo adelanto. La lógica de finanzas públicas y la lógica presupuestaria es que se pagan solamente los intereses y todo el capital monstruoso que vence por vencimiento, por amortización, se refinancia. De tal manera que la lógica de la deuda está institucionalizada. Y en la Argentina rige una lógica, que es que vivimos en un país y en un mundo donde todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la deuda, que es importante, es lo más secreto. Héctor, le agradezco este episodio interesantísimo. Y bueno, en los episodios venideros vamos a ir desenredando estos ovillos de quiénes son los acreedores y ponerle nombre y apellido a quiénes son los titulares, a quién le debemos. ¿Qué es lo que dentro del secreto imperante se puede saberse? Sí. Gracias, Héctor. De nada. Chao.